sea, la mujer con 12 años, cuando tenía el primer periodo, pues ya se le arreglaba un matrimonio con alguien en función del interés de la familia, de la gente. Y causó mucho revuelo hasta el punto que muchas de esas amantes se inscribían en la lista de meretrices, o sea, de prostitutas, para poder seguir siendo infieles. O sea, he sabido que las mujeres romanas estaba mal que bebiesen, se emborrachasen, ¿vale? Era de mal gusto. Están juntos, dentro de la mano, metes la mano por ahí, o sea, tienes la pala cubierta con las piernas de ella y las tuyas, metes la mano por debajo, ¿y qué pasará ahí? Así, así, así. O sea, que básicamente si el mejor sitio para cautivar a tu amada y que te dé sus placeres sería el anochecer, con el crepúsculo. ¿Quién es Lucifer? El demonio, ¿no? El demonio del mal. Bueno, pues en la época romana Lucifer no era el mar. ¿Sabéis quién era Lucifer en época romana? Hola, 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 ave amigos, bienvenidos a otro directo, bueno, nuestro tercer directo de Guías de Roma. Esta noche vamos a estrenar nueva sección porque hoy vamos a hablar de amor. Vamos a empezar repasando los libros de Ovidio. Hoy vamos a empezar con el libro 1 de Amores. Vamos a comentar quién era nuestro amigo Publio Ovidio Nasón. Nasón de Naso, o sea, era de los míos, era de mi grupo, con lo cual uno entiende perfectamente por qué tenía tanto éxito con las mujeres. Estas narices grandes tienen su atractivo. Y sí, Ovidio tenía la nariz grande, por eso como su cognomen, que era más o menos como su apodo, era Nasón, de Naso. Naso es nariz bueno, es italiano y en latín, así que Nasón de nariz grande. Ovidio era un poeta del siglo I antes de Cristo. Nació en el 43 a.C., dentro de la época augustea, de lo que se llama la Edad de Oro. El siglo I antes de Cristo se llama la Edad de Oro porque en esa época nacieron muchos poetas. Básicamente Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, el propio Ovidio, pues eran de esa época. Eso, pues escribió lo que se llama elegías, que son como las obras que vamos a tratar, que es una especie de obras centrados en amores. Bueno, vamos a empezar diciendo que nació en Sulmona. Ovidio nació aquí en la zona de Abruzzo, en mitad de donde los Apeninos, en los Apeninos centrales, entre las montañas. Pues en esta zona, en Sulmona, pues nació Ovidio, pero vivió buena parte de su vida en Roma. Y luego también tuvo un problema en su vida, pues que fue desterrado. Fue desterrado por Augusto y le desterraron a Constanza. Bueno, es Constanza, pero antes se llamaba Tioli o algo así. Pero bueno, esto está en Rumanía. La frontera de los dominios romanos estaría por aquí, ¿vale? Porque esto es Tracia, todavía no se había conquistado. Y pues le enviaron básicamente a lo más recóndito del imperio. Un sitio que él odiaba con toda su alma. Hay muchos escritos que escribieron aquí lamentándose de lo que había pasado. Los escribía allí. ¿Por qué le desterraron al pobre hombre, a Ovidio? Él nos cuenta que fue por una de sus obras, básicamente es por esta, El arte de amar. Bueno, tiene dos obras, Amores y El arte de amar, referida al amor y el sexo y las relaciones entre hombres y mujeres. Y un error. El error no sabemos cuál es. Se sospecha que fuera, por ejemplo, un testigo de los amoríos escandalosos de Julia, que era la hija de Augusto, le gustaba mucho la fiesta, hacía orgías y eso. Luego puede ser también por una conspiración hacia Augusto o por ver algo que no debía. El error no sabemos lo que es, lo que sabemos que por el libro, porque él dice en qué momento se me ocurrió escribir esto, por El arte de amar o Amores. Vamos a empezar por el libro 1 de Amores. Como he dicho, es una elegía. En la antigua Roma, los escritores había diferentes estilos. Teníamos la elegía, teníamos la épica, teníamos la lírica. O sea, la elegía estaban más enfocados en amores. O sea, era como donde se hacían las novelas turcas de la época. Se hacían en este formato, en este formato dentro de la poesía. La novela épica era como la Eneida de Virgilio. Luego está la lírica, que eran poemas cortos. Se llama lírica porque se contaban o se cantaban, seguidos
sonidos de la música de una lira. Y luego está la sátira, que es un estilo que es 100% romano, más enfocado en la crítica social, ataques personales, burlas de las costumbres, o sea, bastante salseo ahí. Y luego el didáctico, pues sean obras en formato poesía, pero enfocados a enseñar cosas. Por ejemplo, Virgilio tiene una que se llama la Georgiacas, que enseña a cultivar el campo. Entonces, esta es una elegía y lo vemos aquí, el primer escrito, que son como 15 historias referidas a las aventuras de Ovidio con su amor. Pues aquí empieza en la introducción hablando con Cupido. Me disponía yo a escribir en el ritmo solemne, hechos de armas y guerras violentas, de modo que el tema se ajusta a dicho metro. El verso de abajo era igual que el de arriba, pero Cupido echó a reír y le sustrajo un pie, según cuentan. Aquí se refiere a que la elegía tenía un verso largo y un verso corto. A escribir épica, pero Cupido la pierna de un verso, con lo cual escribo una elegía, que es un verso largo, es a metro, y otro de relajación, que es el panametro. Bueno, pues eso, que yo he tenido que investigar esto. Si eres académico, pues te sonará. Si no, pues no te sonará. ¿Quién te ha dado, niño cruel, tal derecho sobre la poesía? Los poetas no somos seguidores tuyos, sino de las Pierides. Los poetas a las musas. Las Pierides son las musas. Los frescos del Parnaso, que son de los frescos de Rafael, que están en los museos vaticanos, se llama el Parnaso porque refleja a Febo o Apolo, que le vemos aquí tocando un violín, que está en el monte Parnaso acompañado de las musas. Apolo será como el dios de las artes y las musas representaban a cada una de las artes que se hacían en Roma. O sea, estaba por ejemplo Calíope, que era la más importante, representaba la poesía épica. Yo creo que es esta de aquí que se ve de rojo, con un libro. Clio, que era la musa de la historia, esa es nuestra patrona del canal, es Clio. Aquí no sé cómo se representa porque suele llevar un pergamino, una trompeta. No sé, esto nos parece una flauta, no una trompeta. O sea, esto es una trompeta. Pues mira, esta es nuestra patrona. Luego está Erato, que representa la poesía lírica y amorosa. Talia, la festiva. Melponeme, que es esta aquí con la máscara, que representa la tragedia. Euterpe, la musa de la música. Tersicore, la musa de la danza y el canto coral. Polimía, que era la musa de los signos sagrados. Y Urania, que era la musa de la astronomía. Lo que pasa es que aquí la de la lírica, pues que tiene una lira, es esta, claro. Melponeme se nota, pero las demás, este puede ser la Clio, pero las demás no se distinguen, ¿vale? Por cierto, aquí vemos que está acompañado Apolo de poetas, escritores, astrónomos famosos en la época. Aquí podemos ver a Rafael, este Rafael, y aquí vemos a Virgilio, aquí vemos a Dante. Pues esos son lo que él llama las Peirides, las patronas de los poetas romanos. No bien me había quejado cuando abrió él su aljaba inmediatamente y escogió una flecha destinada a mi perdición. Curvó vigorosamente el sinuoso arco sobre la rodilla y dijo: «Toma, poeta, argumento para tus versos». Vamos, que le envió una flecha y se enamoró y ya ahí estaba más inspirado para escribir versos. ¡Ay, desgraciado de mí! Fue certera la flecha del famoso niño, me abrazó y el amor es el rey de mi corazón solitario. Tu abrasadora llama es perniciosa con la simple cercanía de su calor. Así se presentaba Baco tras la conquista de la tierra del Ganges. A ti unas aves te llevan a él unos tigres. Esto se está refiriendo a que Baco, o Dionisio, el dios del vino, el dios de la fiesta, que inventó la vid del vino, pues una de sus aventuras es que conquista la India. Por eso dice aquí, conquista de la tierra del Ganges. O sea, para que veamos que los romanos en aquella época, siglo primero antes de Cristo, sabían perfectamente la geografía que había en la India. En una de las aventuras de Baco, conquistó la India y no lo hizo con espadas, ni escudos, ni armas. Lo hizo con fiesta. Os voy a enseñar aquí a pasarlo bien. Hacemos unas fiestas, unas orgitas y así conquistó a los indios, claro. Así conquistas a cualquiera. Y luego también todos los dioses, en la antigua Roma, se les representaba o se creía que viajaban de un sitio a otro montados en carros. En el caso de Baco, le tiraba siempre su carro por unos tigres. Seguimos leyendo. Poema 3. Justo es lo que pido, que me ame la joven que recientemente me ha cautivado, a que no me dé motivos para que yo la ame siempre. He pedido demasiado, que tan solo me permita amarla. Ojalá Citerea, que es la amante suya, que se cree que es como una mezcla de mujeres que haya tenido, y todas esas historias suyas las condensa en este personaje que se llama Cis. Ojalá Citerea haya escuchado tantas plegarias mías. Aquí tienes a alguien que será tu esclavo durante largos años, aunque no cuento con el apoyo de nombres famosos de antiguos antepasados, y el fundador de mi estirpe no era sino caballero, aunque mis fincas no son labradas año tras año por arados sin cuento, y mis padres moderan ambos sus gastos con parquedad. Febo, por lo menos las 9 hermanas
hermanas, sus compañeras y el inventor de la vid me ayudan en esta empresa. Aquí cuenta un poco cómo es, de dónde viene él. Era caballero. Caballero es equite, o sea, era como la clase más baja dentro de la clase nobiliaria de los patricios, ¿no? Y un poco coincide como la Edad Media, ¿no? O sea, de paje, te nombran caballero con la espada, yo te nombro caballero, y pasas a caballero y pasas ya a ser noble, pero del primer escalón, de caballero. Si has válido, podías escalar hasta, por ejemplo, Julio César era también equite. O sea, su familia también era equite, mira dónde llegó. Y luego hice también, aunque mis fincas no son labradas año tras año por Ardos 50, o sea, aunque no tenga grandes extensiones de tierras, y mis padres moderan ambos sus gastos con parquedad. O sea, si tú eres una clase noble, no tenías por qué estar viviendo la abundancia. Aquí nos cuenta que sus padres moderaban los gastos, o sea, miraban lo que se gastaban y tenían cierto ahorro o cierta responsabilidad en los gastos, con lo cual vemos que en la antigua Roma no todos los nobles eran gente que podía gastar todo lo que quisiese, lógicamente, claro. O sea, aquí vuelvo a mencionar a Febo, que Febo es Apolo, que son los patronos de las ciencias, de las artes y todo eso, y a sus 9 hermanas, sus compañeras, que son las musas, que le ayudan en esta empresa. Y el amor que me entrega a ti y mi fidelidad, que no sucumbirá ante ninguna otra mujer. Y con ellos mi costumbre sin tacha, la desnuda sencillez y el riguroso pudor. Vale, básicamente él dice, yo soy un buen novio, el novio que toda madre quisiera tener. No me gustan 1000 mujeres, no soy un tornaizo en el amor. Tú serás, créeme, mi eterno desvelo. ¿Ya? O sea, no es un mujeriego, es un tío serio, un tío que de una sola mujer, bueno, o tal vez dos, pero no más, no más. Ojalá me toque en suerte vivir contigo todos los años que me concedan los hilos de las hermanas. Entramos en otra figura que es los hilos de las hermanas. ¿Qué hermanas tejían hilos? Pues los hilos del destino, creo que sean las parcas. Estas eran las mujeres, dependiendo si los griegos o los romanos, algunas veces se representaban mayores, otras veces se representaban jóvenes. Parcas eran unas deidades que tejían los hilos del destino. Los romanos creían en el destino, o sea, creían que su vida estaba de alguna manera sujetada por un hilo y le llevaba a algún punto. También nosotros seremos cantados por el mundo entero, juntos los dos, y mi nombre estará siempre unido al tuyo. Muy romántico. Aquí en el poema 4, la le invita a una fiesta y resulta que va la amada con su marido. Tu marido tiene que acudir con nosotros al mismo banquete. Ojalá esa comida sea para él la última, tal es mi ruego. Un tío majo. Parece que no le cae muy bien el marido, está claro. De modo que tendré yo que contemplar a la mujer que quiero tan solo como un invitado más. ¿O va a ser otro, a quien sienta el placer de tus caricias? ¿Calentarás el regazo de otro sometida a él en perfecta avenencia? ¿Será él quien eche la mano sobre tu cuello cuando quiera? Yo no te puedo tocar y encima lo tiene que hacer otro, y lo tiene que hacer tu marido. Lo curioso de Amores y el arte de amar de Ovidio es que siempre se refiere a mujeres casadas, y tiene cierto sentido en la cultura romana, porque sobre todo si es en la clase noble, la clase patricia, yo creo que también en las clases inferiores, todos los poetas, todos los escritores, pues eran todos de clase más o menos noble. Tenemos que coger entre líneas para saber un poco cómo eran las clases inferiores, pero bueno, el caso es que en las clases nobles, la mayoría de matrimonios eran pactados, eran concertados, o sea, la mujer con 12 años, cuando tenía el primer periodo, pues ya se le arreglaba un matrimonio con alguien en función del interés de la familia, de la gens. Si necesitaban dinero, pues se buscaban un marido de una familia que tuviese más recursos, o si, aunque la dote la ponía siempre la mujer, o también lo que hacían era pues temas de buscarse una familia más noble todavía para escalar en la escala social romana. Entonces, básicamente, como eran todos pactados, pues básicamente cuando cumplían 12 años, ya creo que a los 16 o lo que sea, estaban todas casadas. Entonces era difícil encontrar gente soltera. Las únicas solteras que había, todas las mujeres acabarían siendo casadas, pero no todos los hombres tendrían una mujer. Serían las libertas y las meretrices, ¿vale? Las libertas eran, pues eso, mujeres que habían salido de la esclavitud, habían sido liberadas y no tenían la obligación ni de ser fieles, ni de jurar fidelidad al marido, sino las libertas eran como unas mujeres que eran más libres dentro de la sociedad romana, aunque eran también más denostadas. De hecho, llevaban un vestido, una toga por su condición de infame, pero eran libres. Entonces, si querías ir a ligar, pues tenías que buscar una libertad, era lo mejor, pero por lo que vamos a ver en todos los textos de Ovidio, también se le tiraba ficha a la matrona, seguro. Todo esto lo que hizo fue, porque en el siglo I, en la época austria, pues fue cerrando un poco el ciclo de la República, que era muy moralista y muy conservador, abriéndose a
a un sistema más progresista. Entonces supongo que las matronas pues tendrían más amantes, y entonces llegó un punto en el que Augusto hizo un edicto prohibiendo, al final era cosa privada de las parejas, si eras infiel, el marido debía decidir si quería castigarte o no, y si no decidía castigarte, le parecía bien, pues no había problema. Entonces Augusto dictó un edicto en el cual prohibía la fidelidad, que se llamaba la Lex Tulia de Adulteris Concernis, el 18 a.C. Y esto provocó mucho revuelo. O sea, si lo tuvo que hacer es que las matronas, que eran las mujeres nobles casadas, pues tenían sus amantes. Y causó mucho revuelo hasta el punto que muchas de esas amantes se inscribían en la lista de meretrices, o sea, de prostitutas, para poder seguir siendo infieles. ¿Qué pasa? Que como los matrimonios eran concertados, yo creo que llegaban a ser bastante fríos, aunque muchos podían llegar a quererse y tal. Al final eran bastante fríos y a lo mejor podían llegar a ser como un matrimonio de conveniencia en el cual fueran con una especie de amigos en que los dos tuviesen una libertad de estar con diferentes personas. Entonces, como eso se había ido tanto de madre, y supongo que había problemas porque a lo mejor se podían quedar embarazadas de personas que no eran nobles, y eso era un ultraje para la familia y tal, pues ahí meterían ese edicto con castigos del destierro y la confiscación de bienes, tanto a la mujer como al amante. Y luego incluso se ponía la ley de que si el pater familias descubría al amante con la hija, porque el pater familias sería el abuelo, el padre de ella, podría matar a los dos y no sería juzgado. Y si el marido los pillaba a los dos, pues tenía que matar al amante, pero no podía matar a la mujer. Pero sí es verdad que si no castigaba a la mujer por lo que había hecho, también podía enfrentarse a castigos. Causó mucho alboroto, que nos ha llegado incluso hasta hoy. Por cierto, hay una pregunta aquí: ¿las vestales también se casaban después de cumplir el servicio del templo, o cómo es ese tema? No, las vestales normalmente, si empiezas a ejercer tu profesión a los 10 años y estás 10 años aprendiendo, 10 años ejerciendo, y 10 años enseñando, tenías que estar 30 años, evidentemente no conoces otra cosa, y lo que hacían la mayoría se quedaban en el templo y seguían ejerciendo de vestales o con otros. Eran vírgenes, no conocían otra cosa. Ya si empezabas con 10 años, pues con 40 años te acabas quedando en el templo y seguramente pues ayudabas en las labores o hacías otras cosas hasta que prácticamente que te morías. Aparte eran mujeres poderosas, o sea, seguramente les apeteciese hacer eso. Pues aunque mi morada no es el bosque de mis miembros, forma unidad con un caballo. Sospecho que a duras penas voy a poder mantener mis manos lejos de ti. No obstante, escucha lo que has de hacer y no entregues mis palabras a los euros. Los euros aquí, como Vicente nos indica, en el 26, vientos del este. Que yo creo que ahí puede venir un poco la palabra Europa, no de Europa la chica esta que secuestró Zeus y disfrazó de toro, sino de los vientos del este, ¿vale? Porque Europa, dentro del mundo conocido en aquella época, no existía América, pues Europa estaba al este, y ya sea Oriente Medio estaría en el centro, y ya sea la parte de Asia, China y tal, estaría en el este. O sea, pues a lo mejor Europa es Europa, por los vientos euros. Ni los templados nortos, ¿vale? Estos son los vientos del sur, nos indica aquí. Utiliza mucho, Ovidio, no sé por qué razón, utiliza mucho vocabulario de marineros de la época. Aquí está diciendo, le va a decir las cosas que tienes que hacer, pues para tener un poco de complicidad dentro de la fiesta los dos. Ven antes que tu marido, no veo qué podemos hacer aunque vengas antes. Pero a pesar de todo, ven antes, a ver si podemos hacer la caidita de Roma en alguno de los cuartos. Cuando él se tienda sobre el lecho del triclinio y tú también vayas siguiéndole con expresión de modestia, atenderte a su lado. Tócame el pie sin que nadie lo vea. Pues supongo que estarán en el triclinio, los tres. Estate pendiente de mí, de los movimientos de mi cabeza y de la expresión habladora de mi cara. Recibe señales furtivas y devuélvelas tú también, ¿vale? O sea, guíñame el ojo, levanta una ceja, las cejas y tal. Señales furtivas de complicidad de los amantes con el marido al lado. Te diré con mis cejas palabras que hablen sin voz. Leerás palabras con mis dedos y palabras escritas con vino, ¿vale? Pues lo que he dicho con las cejas. Palabras que hablen sin voz, hay como... algo así seductor, y palabras en mis dedos y palabras escritas con vino. No sé, es como, no sé, se pondrá ahí, meterá el dedo en el vino y podrá escribirte aquí I love you. Cuando te acuerdes de nuestros juegos amorosos, tócate las rosadas mejillas con tu fino pulgar, ¿vale? Y él hará así como... Si tienes que hacerme algún secreto reproche, cuelgue tu delicada mano del lóbulo de la oreja. Esto parece que están jugando al tute, ¿no? No, al tute no, ¿cómo se llama el juego este español que va con signos? Bueno, no me
me acuerdo, macho. Yo es que nunca he jugado y no sé jugar. Pero bueno, cuando te guste algo, lucero mío, que yo haga o diga, de vueltas el anillo sin parar en tus dedos. Cuando diga algo, ¿sabes? Como yo soy un poeta, recitaré algún verso y tú harás así como diciendo, ah, qué listo eres, mi amor. Toca la mesa con la mano, como lo hacen los suplicantes, cuando desees para tu marido las muchas desgracias que merece. No sabemos el pobre marido que le ha hecho. Él es el amante, ¿no? Sería al revés el que tendría que odiar el marido a él. El vino que haya mezclado para dártelo a ti, no seas tonta. Manda que se lo beba él. Tú pídele al sirviente en voz baja lo que a ti misma prefieras. O sea, he sabido que las mujeres romanas estaban mal que bebiesen, se emborrachasen, ¿vale? Era de mal gusto. Entonces lo que aquí está contando es que el marido normalmente pues coge el vino de ella y lo mezcla para que él controle la cantidad de alcohol que puede beber ella. Y él le dice, no seas tonta, que se lo beba él. Tú pídele lo que tú quieras. O sea, que estamos aquí, que tenemos aquí a Ovidio, es una persona moderna de la época, ¿no? Porque en teoría las mujeres no debían de beber vino. Pero bueno, vemos aquí que lo beben y además podían decirle al marido, no, tranquilo, yo me pido lo que yo quiera. La copa que tú hayas devuelto la cogeré yo antes que nadie y beberé por la misma parte por la que tú hayas bebido. ¿Vale? O sea, una especie de beso en remoto, ¿no? Si te ofrece por casualidad algún manjar que él haya probado antes y mordido con su boca, recházalo. Joder. No permitas que oprima tu cuello echándote los brazos encima, ni pongas tu adorable cabeza sobre su duro pecho. Joder, pobre hombre el marido. No dejes que ponga su mano en tu regazo o en tus bien moldeados senos. Que no te toquen las tetas. Y sobre todo no se te ocurra darle ningún beso. En fin, que me pongo nervioso. Si le das un beso, me declararé tu amante, diré, mío es ese beso. Yo echaré las manos sobre ellos. Todo eso, sin embargo, lo veré. Pero lo que el manto mantenga bien oculto será para mí motivo de un temor ciego. No acerques tu muslo al suyo, ni te enlaces con la pierna a él, ni juntes tu fino pie con el suyo vasto. No sé si habéis entendido esto, al loro, porque dice, todo eso, sin embargo, lo veré, pero lo que el manto mantenga bien oculto será para ti motivo de temor ciego. El manto se refiere a la pala. Las mujeres llevaban pues el manto ese que llevaban por encima y que era largo. ¿Qué pasa? Que si está junto, porque dice después, no te acerques el muslo al suyo. Si están juntos, dentro de la mano, metes la mano por ahí. O sea, tienes la pala cubierta con las piernas de él y las tuyas, metes la mano por debajo y ¿qué pasará ahí? Así. Eso es lo que está diciendo él. O sea, que no, ni se te ocurra ponerte el manto por encima de los muslos porque me puedo imaginar que estés haciendo cosas que no me van a gustar nada. Vale, miserable de mí, temo mucho porque mucho hice mi desvergüenza y el miedo a mi propio ejemplo me atormenta. Con frecuencia mi amada y yo hemos gozado de un placer apresurado que dulcemente se consumó bajo las vestiduras que nos cubríamos. Realmente se refiere esto a lo que hemos visto antes, o sea, con frecuencia mi amada y yo hemos gozado de un placer apresurado que dulcemente se consumó bajo las vestiduras que nos cubríamos. Lo que está diciendo, no pongas el manto encima de él porque yo me acuerdo lo que hacías conmigo, y así que no lo hagas. O sea, que básicamente eso de la gallolilla debajo del manto y lo hice de un placer apresurado. Pero además, para que no piense yo que lo has estado haciendo, aparta de tu regazo la mano que pudiera ser tu cómplice. Ni siquiera la mano es lejos. Pídele a tu marido continuamente que beba, pero no acompañes con besos tus súplicas. Y mientras bebe a escondidas, añade vino puro si puedes, ¿vale? Porque los romanos bebían el vino aguado, ¿vale? Cuando bien cargado del sueño y el alcohol se quede dormido, el momento y lugar nos dirá qué debemos hacer. O sea, básicamente le está diciendo, emborracha a tu marido para que se quede dormido, así tú y yo nos podemos escapar. Esto yo lo he vivido en... en alguna fiesta. De alguna conocida que lo ha hecho a su marido para irse con el amante, pero no le he hecho mal vino puro, lo que le he hecho es una pastillita de esas, un somnífero. Cuando te levantes para marcharte a tu casa y nos levantemos todos, no te olvides de meterte en medio del tropel. Allí me encontrarás y te encontraré yo. Entonces, tócame cuando puedas tocarme. O sea, cuando marchéis entre el tumulto y tal, pues ahí nos daremos un besito, nos meteremos mano un poco y ya está. Miserable de mí, he dado advertencias que sirven para unas pocas horas, mas me veo separado de mi amada porque así lo ordena la noche. O sea, eso al final se va a ir con el marido. Entonces él recogerá los besos, y no solo los besos, lo que a escondidas me das de mí, a él se lo darás obligada por la ley. Pero dáselo a la fuerza. Aquí hablamos un poco, yo creo que en el sentido de lo que he explicado antes, de esos matrimonios concertados, ¿no? Es mi marido y tengo
estoy obligado por la ley a estar con él y todo eso. Veremos cuando lleguemos a la parte de amores, del arte de amar. Él dice que esta guía no está pensada para ligar con matronas, sino con libertas y meretrices. Pero aquí está viendo aquí me estás diciendo, macho, que la chica esta con la que de la fiesta no parece una meretriz ni una liberta, parece una matrona. Pero dáselo a la fuerza, puedes hacerlo. Y como si te vieras coaccionada, sean silenciosas tus caricias y mezquino tu amor. Si algún poder tiene en mis deseos, me gustaría que tampoco él tuviera ningún placer. Sino que a ti, por lo menos, nada de ello te resulte agradable. Pero sea cual sea la fortuna que vaya a seguirla a la noche, niégame mañana una y otra vez haberle concedido algún favor. Pues sí, pues el pobre, no sé, debía ser gordo, feo y antipático el marido, no sé. Seguimos el siguiente poema, poema 5. Está esperando a su amada en sus aposentos. Hacía calor y la jornada pasaba ya del mediodía. Tendí mi cuerpo en el centro del lecho para descansar. Una de las hojas de la ventana estaba abierta, la otra cerrada. Tomar nota, si queréis hacer recreaciones históricas, las ventanas de las casas de las domus romanas tenían 2 hojas, o sea, de madera, supongo que serían 2 ventanas, que se abrían así, ¿vale? Igual que las casas antiguas, cuando tenían las ventanas que se abren una a un lado y otro, ¿vale? Pues las casas romanas tenían 2 hojas las ventanas. Aquí, leyendo entre líneas, aprender muchas cosas de cómo era la vida en Roma, ¿no? Había una luz más o menos como la que suelen tener los bosques, o como la del crepúsculo cuando Febo se escapa, o como la que hay al marcharse la noche y antes del amanecer del día. ¿Vale? Febo es Apolo y el crepúsculo pues era el atardecer, ¿no? Estamos hablando del atardecer. Por cierto, también ha dicho, tendí mi cuerpo en el centro de un lecho para descansar. Pasaba ya mediodía, o sea, que decir, los romanos dormían siesta, ¿vale? Esa es la luz que se debe ofrecer a las jóvenes vergonzosas para que a su tímido pudor le quede esperanza de encontrar dónde esconderse. O sea, que básicamente si el mejor sitio para cautivar a tu amada y que te dé sus placeres sería en el anochecer, con el crepúsculo. O sea, si haces un ambiente íntimo y tal, triunfas seguro. ¿Vale? Pero también nos está diciendo aquí que las mujeres, pues en aquella época también eran tímidas y eran también vergonzosas. O sea que básicamente, si lo que tú querías tener relaciones sexuales con ellas, tenías que ir poco a poco, ambiente romántico, etcétera, etcétera. No se entregaban a ti tan fácilmente. He aquí que llega Corina, su amante, vestida con una túnica sin ceñir, su cabellera peinada en 2 mitades, cubriéndole el blanco cuello, tal y como se cuenta que la hermosa Seminaris se encaminaba al tálamo y Lais, a la que amaron muchos hombres. Seminaris es reina de Babilonia, célebre por su hermosura, esposa del rey Nino, y Lais es famosa cortesana corintia del siglo V a.C. de renombrada belleza. Le arranqué la túnica, aunque por la fina que era apenas suponía estorbo. Ella, sin embargo, luchaba para taparse con la túnica. O sea, básicamente, él le arrancó la túnica, y eso me recuerda, y ella pues se tapaba así de la vergüenza. Y luchando como si no quisiera vencer, fue vencida, mas sin dolerse de su rendición. Cuando quedó erguida sin vestiduras frente a mí, a mis ojos, o sea, estaba desnuda, a ninguna parte de todo su cuerpo encontré defecto alguno. ¡Qué hombros! ¡Qué brazos tan hermosos! Cuán a propósito era la forma de sus senos para apretarlos. ¡Qué liso su vientre bajo! El terso pecho. ¡Qué anchas y estupendas sus caderas! ¡Qué juvenil su muslo! ¿Vale? Aquí está bien porque aquí vemos un poco cómo eran los cánones de belleza. Pero liso su vientre bajo, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, que en el siglo XVII, XVIII o a principios del XIX las mujeres rechonchas estaban de moda, en los romanos, que tenían caderas anchas y el vientre tenía que ser liso. O sea, no le gustaban gordas, entiendo. Entonces yo aquí he buscado a ver si encontrabas una escultura. Es uno de las representaciones de Venus. Se llama de Venere Calipige. ¿Vale? Esto es una escultura de Nápoles, de la romana, supongo del siglo I, para que veamos el tipo de cuerpo que para los romanos sería como la perfección, ¿no? El canon de belleza de allí. O sea, los pechos no serían muy grandes, pues el culo está bien, y las piernas y todo eso. ¿Para qué contarlo todo minuciosamente? Nada vi que no fuera digno de elogio. Desnuda, la estreché contra mi cuerpo. ¿Quién no adivina lo demás? La caída de Roma. Fatigados luego estuvimos descansando los dos. Ojalá tenga yo muchos mediodías como este. Seguimos con la siguiente historia, la 6. Tú, portero, que sin merecértelo estás atado con irrompible cadena. Vale, estamos en la domus de la mujer, del amante, y él quiere entrar a la casa de noche para ver al amante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los romanos, los matrimonios
matrimonios, ya sea nobles o si la casa lo permitía, lo que hacían, dormían separados. Por eso se llama el cubículo. Cada uno tenía el cubículo, la cubícula, que era como la habitación de cada uno, y luego a lo mejor tenían un lecho para donde cuando querían estar juntos, ¿vale? Entonces era fácil, si la casa es grande, o sea, era fácil, ahora lo veremos aquí, adentrarse dentro de la casa como un amante, entrar a la habitación de ella y pasar la noche con ella. Tú, portero, que sin merecértelo estás atado a irrompible cadena, empuja el gozne y ábreme esa puerta infranqueable. El portero, pues era un esclavo que estaba guardando la puerta de la domus, pero estaba atado. Tú, sin merecértelo, estás atado con irrompible cadena, para que no dejase la guardia y tal. Y no le dejaba entrar, ¿vale? No le dejaba entrar. Bien poco es lo que pido. Haz que la puerta a medio abrir deje un hueco suficiente para una estrecha abertura para que pueda pasar. Yo de medio lado. El amor prolongado ha adelgazado mi cuerpo con vistas a ocasiones como esta. Y una vez que he perdido peso, me ha dado miembros capaces de actuar, él me muestra amablemente el camino a través de los puestos de guardia y dirige mis pasos sin que tropiece. Está diciendo aquí que él ha adelgazado, desde que estaba gordo, ha ido un poco a la palestra, a las termas ahí a la palestra, ha adelgazado, y ahora ya pues parece que está más ágil y no hace falta que lo abre mucho, abrirá un poquito, y yo ya me escondo de las siguientes guardias que pueda haber por la casa. Dice, él me muestra amablemente el camino a través de los puestos de guardia y dirige mis pasos sin que yo tropiece. O sea, son miembros capaces, que ahora están capaces, pues el camino a través de los puestos de guardia, o sea, voy aquí escondiéndome y dirige mis pasos sin que yo tropiece para llegar a la habitación de mi amada. A ti tan impasible, a quien temo, solo contigo soy más zalamero. Tú tienes el rayo con el que puedes destruirme. O sea, yo soy un noble, tú eres un esclavo, pero yo ahora mismo tienes un poder mucho mayor que yo. Porque no me estás dejando pasar, déjame pasar. Como la puerta se ha humedecido con mis lágrimas, acuérdate al menos de que cuando ya sin vestiduras estabas a punto de que te azotara, cedí por ti, que temblabas ante tu señora. Está diciendo, una vez que la señora había mandado azotarlo, él intercedió por el esclavo para que no pasase. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a ver, y lo hice varias veces en varias historias que las que vamos a seguir viendo a lo largo de los directos que hagamos para recorrer todos los libros, los esclavos eran bastante maltratados. Y bueno, ha seguido insistiéndole, abriéndole la puerta, ábreme la puerta, por favor, ábreme la puerta. Y ya, ¿qué pasa? Pone aquí, ya Lucifer pone en movimiento los ejes de su carro cubiertos de escarcha y el gallo llama a los pobres a su trabajo. Aquí en estas dos frases hay muchísimas cosas interesantes. Ya Lucifer, ¿quién es Lucifer? El demonio, ¿no? El demonio del mal. Bueno, pues en la época romana Lucifer no era el mar. ¿Sabéis quién era Lucifer en época romana? El lucero del alba. Lucifer era Venus, el único punto de luz celeste que no es el sol, que se ve al amanecer, el lucero del alba. Se le llamaba Lucifer, que viene de luz, como el portador de la luz. Y de ahí creo que viene porque, según leí, era que en la Biblia hablaban de un rey de Babilonia que murió y era como que la luz se fue, que Lucifer se fue. Entonces, como hacían esa analogía, eso derivó al ángel caído, a Lucifer, y pues se le llama al demonio Lucifer. Pero en época romana el nombre viene del lucero del alba, del planeta Venus que se ve por la noche. Y pone en movimiento los ejes de su carro cubiertos de escarcha. Como hemos dicho, todos los dioses iban en su carro. Cubierto de escarcha, ¿por qué? Por la mañana la escarcha matutina se va retirando para que salga el sol. Y el gallo llama a los pobres a su trabajo. El nada más salir en ese momento en el que cerca el amanecer es cuando a los pobres tienen que ir a trabajar. Y claro, el gallo llama a los pobres, o sea, el canto del gallo también se refiere. Y tú, guirnalda arrancada de mis cabellos tristes, quédate aquí cuando dure aún la noche sobre este umbral cruel. Aquí nos está diciendo que él, cuando ha ido a ver a su amada y está esperando en la puerta, lleva una guirnalda de hojas y flores. Está diciendo que está toda la noche, intentando convencer al esclavo que vigilaba la puerta de que lo dejase entrar. No ha sido posible, ya empieza a amanecer, coge la guirnalda y la deja enfrente de la puerta, porque la guirnalda, tú serás el testigo ante mi amada cuando a la mañana te vea arrojada aquí, ¿vale? Para que ella sepa, la amada, que él ha estado allí. Del tiempo que tan mal he consumido. No ha perdido el tiempo ahí. Sea como sea, adiós y recibe mi saludo al partir, tú, insensible y digno de infamia, por no haber dejado pasar a un amante. Se refiere al portero. Adiós, vosotras también, crueles jambas y rígido dintel, y puertas compañeras de su esclavitud, duros maderos, adiós. Vale, aquí tenemos una tragedia, ¿vale? Ha habido un momento de infortunio en el cual Ovidio, vamos a ver lo que ha hecho. Si estás aquí como amigo, ahora mi locura toda se ha desvanecido ya. Átame las manos, pues se han hecho merecedoras de cadenas. Sí,
ha sido la locura la que lanzó mis brazos insolentes contra mi amada. Básicamente, la ha pegado un bofetón. ¿Y qué? ¿No echó por tierra Ayas, dueño de su escudo de 7 capas, a los ganados cogiéndolos por sorpresa en excesos llanos? Aquí se hace referencia a un pasaje mitológico de la guerra de Troya, en el cual Ayas no recibió los escudos de los dioses, que fue Aquiles o fue Ulises quien los recibió, se cabreó y empezó a matar a un ganado que había allí de ovejas, los mató a todos. Va a justificar que, joder, que estaba muy cabreado y por eso la dio un bofetón y tal. Pero, ¿he podido yo arrancar sus bien peinados cabellos? Aún así, los cabellos despeinados no han afeado a mi amada. También así estaba hermosa. ¿Quién no me llamó loco? ¿Quién no me llamó bárbaro? Ella nada dijo. Su lengua estaba paralizada por un miedo pavoroso. Y sin embargo, su silenciosa mirada me hacía reproches. Con sus lágrimas me hizo reo, sin decir nada. Ojalá que antes se me hubieran caído los brazos de los hombros. Se nota que está muy arrepentido de pegar a su amada. Habría sido una ventaja poder carecer de esa parte de mi cuerpo. Ojalá hubiera sido manco que me hubiera impedido hacer eso. He derrochado una violencia loca para mi propia perdición. He sido valiente y fuerte para mi propio castigo. ¿Qué tengo yo que ver con vosotras, servidoras de la matanza y de los crímenes? Como diciendo, yo no soy una persona violenta, ¿por qué he hecho esto? Vanos sacrilegio, soportad las cadenas que os habéis merecido. ¿No es verdad que si hubiese tocado yo al más ínfimo ciudadano de la plebe, hubiera recibido castigo? Y tratándose de mi amada, voy a gozar de más derecho. Aquí nos está contando que incluso cualquier noble que hubiese pegado a un ciudadano cualquiera de la plebe, que no fuese esclavo, obviamente, pues había leyes que protegían y podían ser castigados. Ve ahora y procúrate un triunfo magnífico por haber vencido. Cíñete la cabellera con laurel y cumple a Júpiter tus promesas. Y que la muchedumbre de acompañantes que siga a tu carro exclame: ¡hurra! Aquí nos está diciendo una cosa muy interesante, que es el perder los papeles, pegar a la mujer, no es una señal de victoria, es una señal de derrota. La chica, por lo que sea, en una discusión, él ha acabado perdiendo los papeles, quiere decir que la mujer ha ganado. La mujer ha ganado la discusión, porque el que pega no es el que acaba ganando, es el que acaba perdiendo. Habría sido mejor que estuvieran amoratadas de apretados besos y que tuviera ella en su cuello la señal de un cariñoso mordisco, un chupetón. En conclusión, si estaba yo excitado cual torrente que se desborda y si la ciega cólera había hecho de mi presa, no hubiera sido suficiente con reprender a la asustadiza joven y bastante con vociferarle severas amenazas o con desgarrarle para su vergüenza la túnica desde el borde superior hasta la cintura. O sea que básicamente hace una distinción bastante llamativa de lo que es, pues, pegarla, gritarla, amenazarla o desnudarla con violencia. O sea, habría sido algo mejor eso que pegarla. Ella se ha quedado frente a mí de pie, fuera de sí, con la cara pálida y en sangre, como los bloques de mármol cuando se os arranca de las canteras de Paros, unas canteras de Grecia, de mármol. He contemplado su cuerpo exámine y sus miembros que temblaban como el follaje de los álamos. Sus lágrimas retenidas durante largo rato han recorrido por su rostro de igual forma que emana el agua de la nieve que cae al suelo. Entonces, por primera vez he empezado a sentirme culpable. Las lágrimas que ella vertía eran mi sangre. Al final, 3 veces he querido prostrarme a sus pies. Suplicante, 3 veces ha rechazado ella mis manos que le daban miedo. Pero no dudes en lanzarte ahora mismo con tus uñas contra mí, contra mi cara. Tu venganza disminuirá mi dolor. Tengas piedad de mis ojos ni de mi pelo. Por débiles que sean tus manos, la cólera les da fuerzas. Y para que no queden tan tristes de huellas de mi delito, ordena otra vez tus cabellos y ponlos en su sitio. Vale, básicamente está diciendo, pégame, descarga tu furia contra mí, desahógate, para que todo vuelva a ser como antes. Y, en fin, bueno, pues seguimos la siguiente, esta la que viene, que es la de la alcahueta.